El objetivo de este vídeo es dar a conocer de forma clara y sencilla ciertos conceptos básicos de la epilepsia. Una vez tenemos el diagnóstico, es fundamental entender qué es la epilepsia y cómo funciona nuestro cerebro, ya que el entender nos va a permitir comprender y la comprensión nos aporta cierta tranquilidad y cierta seguridad. Para ello vamos a hablar de los conceptos básicos, que es pues la definición sobre qué es la epilepsia y los tipos de crisis o qué es una crisis. Respecto al concepto de qué es la epilepsia, es un trastorno neuronal y hay que entender pues, que el cerebro está formado por una red neuronal y que esta red neuronal va a transmitir la información de una neurona a otra a través de impulsos eléctricos. Lo que ocurre en epilepsia es que esas descargas o esos impulsos eléctricos son descargas anómalas, generando un pequeño cortocircuito que se traduce en crisis que vemos o en crisis que no vemos incluso. Cada vez que hay una crisis se hace un pequeño callito en el área del cerebro donde se ha generado, por eso es tan importante poder controlar las crisis a partir de la medicación. Respecto a qué es una crisis, la definición es básicamente, es el síntoma principal de la epilepsia y consiste en la actividad anómala excesiva en el cerebro. Respecto a las fases de crisis, de una crisis existen tres fases, que es la fase del aura, la fase crítica y la fase postcrítica. Respecto al aura, no aparece siempre, pero sí que es verdad que en el caso que aparezca son pequeños síntomas que nos van a anticipar que puede pasar una crisis. Por tanto, te permite prepararte algo más. Los síntomas que aparecen en el aura son múltiples y van pues, desde un déjà vu, que es la sensación de que ya ha pasado esa situación, o sensaciones pues, olfativas, gustativas, auditivas, visuales, incluso sensación más emocional, sensación de miedo, el frotar la nariz con la mano, dolores de cabeza, afasia, que es la pérdida del habla, tos, etcétera, ¿no? Luego tenemos la fase crítica, que es la fase en la que aparece la crisis en sí, y luego tenemos una fase postcrítica, que es la fase de recuperación. Esa fase de recuperación va a depender de la crisis que hayamos tenido. Si es una crisis más grave, esa fase postcrítica va a ser más larga, mientras que si ha sido más simple o menos grave, va a ser una fase más corta. En esa fase postcrítica puede haber incluso ¿no? pues, desorientación, aturdimiento, etc. Respecto a los tipos de crisis, os presento aquí muy rápido una clasificación en la que habla pues, de aquellas crisis en las que son de inicio focal, que son aquellas en las que el foco epiléptico, esa descarga anómala, aparece en un área focalizada del cerebro, mientras que las las crisis de inicio generalizado son aquellas en las que el foco epiléptico abarca ambos hemisferios cerebrales, pues hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y luego aquellas en las que el inicio es algo desconocido, no se sabe bien si es focal o si es generalizado. Respecto a los tipos de crisis, la sintomatología que nos podemos encontrar pueden ser de inicio motor, que son aquellas quizás las más llamativas, que implica pues, espasmos, contracción muscular o incluso pérdida de tono muscular. Esa pérdida de tono muscular va a implicar una posible caída y una consecuencia de esa posible caída. Y son, como digo, las que son más llamativas quizás, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de crisis que son las de inicio no motor, como por ejemplo las ausencias. Las ausencias son aquellas que implican un paro en la actividad, que puede ser incluso que solo se dé cuenta la propia persona o el entorno más cercano, pero pueden pasar muy desapercibidas, o incluso un chupeteo o sensaciones también, pues parestesias, ¿no? Que son pues, el hormigueo, etcétera, o incluso síntomas cognitivos como esa pérdida de habla, esa afasia, o emocionales como por ejemplo el sentir una emoción descontextualizada fuera del contexto en el que estás viviendo. Eso también son crisis. Y hasta aquí la información de este vídeo. Os animamos a seguir investigando y a seguir consultando. Podéis revisar nuestra web o incluso contactar con nosotros siempre que lo necesitéis.